pan de la palabra. Queridos hermanos, un saludo muy especial para todos ustedes. Nos alegra compartir en este día el pan de la palabra de Dios que nos alimenta. Aquí, desde la librería San Pablo, desde donde seguimos evangelizando y llegando a todos ustedes. El evangelio de hoy es el evangelio de San Marcos. Nos presenta aquella parábola del sembrador que sale a sembrar. Y en la medida que iba sembrando, los granos caían, algunos en tierra profunda, otros cayeron entre espinas, finalmente otros cayeron en tierra buena. Esta es una narración, es un estilo narrativo con el cual Jesús, a través de una historia, de un cuento, como el del sembrador, quiere mostrarnos en qué consiste la dinámica del reino de Dios. Normalmente hemos pensado que el reino de Dios es el reino de los cielos y que allá llegamos una vez que pasemos esa etapa de la muerte. Pero no es un lugar físico. El reino de Dios se da en nosotros cuando abrimos nuestro corazón a Dios. El reino de Dios se da cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando dejamos que Dios llegue a nuestra vida y empezamos un estilo de vida nuevo, un estilo de vida diferente, un estilo de vida según la voluntad de Dios. Y entonces empieza a acontecer en nosotros el reino de Dios. ¿Y a qué se parece ese reino de Dios? Se parece a ese sembrador que sale a sembrar, es decir, a Dios, al Padre, que a través de su Hijo empieza a sembrar en nuestros corazones pequeñas semillas. Y en la medida en que uno esté disponible, es decir, en la medida en que haya un terreno bueno, en esa misma medida, esa palabra de Dios, esa semilla, empieza a dar fruto. Así sea una semilla muy pequeñita, pero el fruto que da es muy grande, es abundante. Así nosotros seamos pequeñas criaturas, pero en el momento en que dejamos que Dios obre en nuestro corazón, seremos personas nuevas y sobre todo personas que van a aportarle mucho a la sociedad, al mundo, a la iglesia, porque vamos a aportarle fe, esperanza, una mirada nueva, una mirada misericordiosa, una mirada de caridad. Iremos al encuentro del hermano, seremos capaces de reconciliarnos, de ofrecer o de pedir el perdón, seremos capaces de salir al encuentro de las necesidades de muchos hermanos. Entonces, esa semillita de la fe empieza a producir muchos frutos. Lo que más deseamos entonces es eso, que el reino de Dios llegue a nosotros, es decir, que Dios llegue a nosotros, que su palabra llegue a nosotros a través también de la Eucaristía, de la oración, de esos momentos de oración con la palabra de Dios, podamos empezar un camino nuevo. Y entonces ahí nos daremos cuenta que Dios está en nosotros y que empieza a darse en nosotros el reino de Dios y a dar frutos abundantes. Ojalá seamos esa tierra buena donde las plantas van creciendo y producen 30, 60 y hasta el 100%. Y como termina el Evangelio, el que tenga oídos para oír, que oiga, pero espero también que en este momento tengamos un corazón disponible a esa palabra del Señor. Una bendición y un saludo para todos ustedes. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información www.sanpablo.com